porque significaría que cada dólar de importación va a costar más y significaría también una inestabilidad, porque puede hacer que el dólar le cueste una semana X más 10 y otra semana le puede costar X más 20 o X más 30, dependiendo de las subastas de dólares. Yo creo que con la dolarización el Ecuador ganó mucho, especialmente la clase media ecuatoriana. ¿Por qué? Porque tenía la certeza de tener un ingreso en dólares y con ese ingreso en dólares pagar sus obligaciones en dólares y construir un patrimonio para la familia. Ahora, con este planteamiento del timbre cambiario, que ojalá que no se lo implemente, pues se elimina esa estabilidad que trajo la dolarización, porque trata de producir una suerte de devaluación del dólar ecuatoriano a través de una mayor o menor demanda de divisas para importaciones. Y lo que me temo yo, porque quien lo plantea es una persona inteligente, yo lo que me temo es que el gobierno tome la idea solo en las partes que le conviene, es decir, incautar la divisa de los exportadores, producir las subastas de los exportadores, producir la subasta de los importadores, y el diferencial cambiario termine como un impuesto en manos del gobierno y no sea esta una subsidio en definitiva al exportador. Yo creo que es una idea que no es compatible en dolarización, es una idea que destruye la estabilidad que trajo la dolarización, y yo pienso que en manos del gobierno sería muy mal implementada y se convertiría en un impuesto. Al final del día, al importador que pregunta, en esencia lo que le preocupa a usted es que las importaciones se encarecerían, y ese valor en la esencia de quien lo plantea sería un subsidio para el exportador, pero en manos de Correa va a terminar en un impuesto a los exportadores. Parecería, Guillermo, que con esto de los nuevos vientos que soplan en América Latina, de una visión, de un viraje a otro modelo político, comienzan a salir algunos candidatos que durante todos estos 9 años han estado pero silenciados, hasta con el rabo en medio de las piernas, y ahora quieren de repente convertirse y rugir como leones. ¿Eso de qué manera podría incidir en los resultados en las próximas elecciones del 2017, puesto que se buscaría más bien una unidad y no una dispersión de las tendencias? Yo soy un demócrata y en el campo privado he estado acostumbrado a competir durante toda mi vida. Por lo tanto, yo como demócrata saludo la iniciativa de cualquier ecuatoriano que quiera saltar a la arena política, a la arena electoral, y hacer planteamientos que contribuyan al desarrollo del país. Y como estoy acostumbrado a competir, pues obviamente no tengo ningún problema en poder competir en ese ambiente. Ahora hay que escucharlos, ¿qué plantean? ¿Qué soluciones le dan a los problemas, por ejemplo, de empleo en el Ecuador? A la falta de seguridad para los niños y jóvenes que ahora se les vende droga a las afueras de las escuelas y colegios. Los problemas políticos de que el país realmente no está viviendo en democracia. Eso ya es algo que nos tiene acostumbrado el gobierno, donde prácticamente aquí no hay independencia de poderes, la justicia no es realmente independiente. Yo creo que esta ley de comunicación coarta la libertad de expresión, viola un derecho humano fundamental que es la libertad de expresión, y obviamente pues habrá que escuchar propuestas, pero yo he sido muy claro, lo que yo busco es un Ecuador plenamente democrático, en lo económico el cambio de modelo, no a la deuda, más a la inversión, y dejar de depender del petróleo. Y pensar más en la creatividad de cada ecuatoriano, impulsar la inversión extranjera, eliminar el impuesto a la salida de divisas que de alguna manera ha limitado el ingreso de esas divisas al Ecuador, que es lo que más necesitamos. En lo social, continuar lo que funciona, por ejemplo las escuelas del milenio, el programa de becas para estudiantes que estudien en el exterior, ciertas reformas en materia de educación superior, pero hay que mejorar, por ejemplo, en materia de educación, se están cerrando escuelas comunitarias en zonas agrícolas del país. ¿Por qué
porque el pretexto que ponen es que ya están poniendo una escuela del milenio en una zona urbana y eso limita la capacidad de la familia agrícola de enviar a sus hijos a escuelas porque tienen que caminar 2-3 kilómetros para llegar a esos lugares. Las cosas buenas hay que mantenerlas y hacerlas mejor. Las cosas malas hay que dejarlas de hacer. ¿Qué cosa mala? Depender de la deuda. En lugar de depender de la deuda, promover la inversión extranjera, la inversión local. Eso es lo que yo creo que hay que dejar de hacer, que hay que continuar. El programa Manuel Espejo, obviamente que es un buen programa que ha ayudado a muchos ecuatorianos que antes estaban relegados y hoy han sido tomados en cuenta. Eso hay que continuar y hay que hacer cosas que no se han hecho. Insertar al Ecuador en el mundo a través de acuerdos de comercio, a través de la promoción de inversión. ¿Para qué? Para generar empleo, que es el problema principal que tiene el Ecuador. Parecería que la moda en América Latina ahora con estos cambios es ser conciliadores y decir que no van a hacer cacerías de brujas ni perseguir a nadie, pero también hay que decir de manera enfática que algo que ha condenado a América Latina a su desarrollo es la impunidad de la corrupción en todos los gobiernos. Ser contemplativos con la corrupción es un delito ya, porque es ser cómplice de un acto de corrupción. Yo no creo en la venganza, pero tampoco creo en la impunidad. Yo creo en la justicia, que sea un poder judicial, que sean los organismos del Estado que investiguen, provean de información y los jueces tomen una decisión. Justicia, no venganza, no impunidad. Lo que debe haber es justicia. Un gobierno democrático debe permitir que la justicia actúe de manera independiente, que la Contraloría General del Estado investigue y provea de información para que la justicia actúe. El no actuar de esa manera es ser cómplice de corrupción y eso ya en sí es un delito. ¿Usted, Guillermo, cree que en el Ecuador existe una función jurisdiccional independiente? No existe. Entonces, no, ¿qué hacer? No existe. ¿Qué hacer con eso? Llevar a cabo... Constitucionalmente, ¿cómo se procedería a reformar esto? Vea usted, hoy la Corte Nacional de Justicia tiene prácticamente dos jefes, uno administrativo, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, básicamente controlado por el gobierno, y otro, un control político que es la Corte Constitucional. Y bueno, desde el punto de vista político, la Corte Constitucional está controlada también por el gobierno. Mientras eso siga así, no vamos a tener una justicia independiente. Una justicia independiente que le garantice a cualquier ciudadano que se lo protege aún de los abusos del Estado. Hoy la justicia prácticamente tiene instrucciones de que el Estado no puede perder ningún juicio. Entonces ya de partida el ciudadano que plantea una reclamación al Estado está fregado. Ya sabe que su juicio está perdido. Eso no es democracia, eso no es justicia, porque entonces el Estado tiene incentivos para abusar de los ciudadanos. Por lo tanto, deberemos llevar a cabo procesos. Yo no quisiera usar un término que a mí me preocupa. En el pasado existió la Corte de Justicia de tal político importante. La Pichicorte. En el presente, la Corte de Justicia de Correa. Yo no quiero que mañana me digan a mí, esa es la Corte de Justicia de Lazo. Yo lo que quiero que digan es que esa es la Corte de Justicia de los ecuatorianos. Y por eso tenemos que llevar a cabo un proceso de reforma que impida que un gobierno meta la mano en la justicia y un proceso de reforma que conduzca a que esa función sea autónoma. Y ese proceso de reforma vía consulta. Ese proceso de reforma vía decisión de los ciudadanos, por supuesto que sí. Y donde intervengan muchos juristas probos que sí tiene el Ecuador, y que no podrán decirnos, oiga, yo no quiero porque la justicia... No, señor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de los funcionarios, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura fue nominado por 5 años y todavía en el próximo gobierno va a tener mucho que actuar. Sí, y habrá que tomar decisiones que realmente provoquen una independencia de la función del Estado. Será el poder que tienen los ciudadanos para terminar con esta excesiva concentración de poder que sin duda alguna resta calidad a nuestra democracia. Bueno, ahora sí, un mensaje de Navidad
obligatorio que tiene que dar el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso Mendoza, a todos los ecuatorianos? Muchas gracias, Gino. Yo creo que Navidad es una época propicia para relevar lo importante que es la unidad de la familia, la unidad del barrio, la unidad de la comunidad, la unidad de la ciudad, la unidad del país. Creo que todos los ecuatorianos unidos, todos los ecuatorianos, los 16 millones de ecuatorianos unidos, debemos de prepararnos para producir un cambio en el 2017, para que las navidades del 2017 sean mejores navidades que las del 2015, para que el año 2018 sea un mejor año que el 2016. Yo le deseo a todos los ecuatorianos en esta Navidad felicidad, paz en el seno de sus familias. Y aspiro que también mantengan la esperanza en el Ecuador, la esperanza en el futuro del país. Pero esa esperanza depende de cada uno de los ciudadanos, de que nos decidamos a un cambio que nos permita vivir en democracia, con libertad, en un país de oportunidades para lograr la prosperidad, sin olvidar la necesaria solidaridad que debemos de tener con los ecuatorianos que menos tienen. Un abrazo para usted, Gino, un abrazo para todos quienes hacen teleradio, un abrazo para todos los ecuatorianos que han escuchado esta entrevista, y los mejores deseos para que alcancen la felicidad, la paz, la tranquilidad en el año 2016. Amigos del Ecuador, despedimos de esta manera del gobierno